Rodríguez, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí, terapeuta del lenguaje. Muchas gracias, muy bien. Qué bueno. Y vamos a hablar de la importancia de la comunicación, pues justamente para mejorar nuestro lenguaje. Exactamente. Específicamente para cómo lograr que haya un lenguaje verbal. Porque a veces se da como por sentado que es algo natural, que es algo que va a pasar, pero realmente es un hito muy importante cuando los bebés empiezan a hablar, o sea, a expresarse de forma verbal. La verdad es que sí es un antes y un después en su vida, y realmente también tenemos que tener súper claro que para que se logre, tenemos que tener muchas cosas antes, muchas cosas previas, logradas. ¿Cuál sería aquí la recomendación para los papás? Yo recuerdo que tenía un tío que quise mucho, pero que él a los niños chiquitos les hablaba ñi, ya sabes. Me acuerdo, bueno, cuenta la leyenda que decía un día, el tío Amador se llamaba, ¿está comiendo chalochito la nena? Y que yo volteé y le dije, ¿es arroz? Pues como alochito. ¿Qué tanto influye que los adultos o les hablen a los bebés como yo no sé cómo bebés, porque los bebés nunca dicen alochito? Pero bueno, ¿cómo tendríamos que hablarles los papás? Qué importante pregunta, porque la verdad es que eso que comentas de tu tío sí fomenta otras cosas, no la pronunciación correcta, pero el hecho de hablarles, de platicarles lo que los rodea. O sea, no estuvo tan mal. No estuvo tan mal, pero puede mejorar. Tío. Okay. Porque cuando son bebés sí es importante que tengan esta exposición y esta interacción social. O sea, realmente para aprender lenguaje tienen que lograr esta interacción. Entonces, una de las recomendaciones para papás o para familiares es que se comuniquen con ellos, o sea, como que tengan un tema de conexión, ¿sabes? Que se pongan a la altura, que sí digan frases cortas, específicamente o principalmente correctas, pues les ayuda a que a futuro las palabras que vayan conociendo las pronuncien bien. Pero para que se logre este lenguaje sí tiene que haber un intercambio, y entonces tal vez lo que hacía el tío era pues llamarle su atención, hacerlo divertido, entretenido, y tal vez eso le ayudó a otras cosas, ¿no? A lograr que empezaran a querer hablar. Sí, definitivamente fijas la atención, o sea, te atrae. Te engancha. ¿Hay que hablarles desde cuándo? Desde que nacen. Desde la panza. Incluso. Sí. Desde antes de que nazcan, o sea, desde lo más chiquititos, porque la verdad es que sí se ha comprobado que escuchan, como dices, desde la panza, pero específicamente desde que nacen, la verdad es que es súper importante hablarles. Y hablarles para que ellos también vayan entendiendo este lenguaje que nos rodea, y pues también entender que la comunicación va más allá de solo hablar, ¿no? O sea, desde que son bebecitos empiezan a llorar, empiezan a balbucear, entonces hay que estar como atentos a estos intentos de comunicación para que sean como, pues las vayamos propiciando un poquito más. Entonces desde chiquititos. Miche, ¿cuándo se deberían de dar cuenta los papás que el niño tiene algún problema de lenguaje? A mí me gusta mucho como esta regla donde decir, al año tienen que empezar a decir palabras aisladas. Mamá, esto es en general, papá, pero sí funciona. Sí, o sea, al año tienen que empezar ya con palabras aisladas. Inclusive hay como tablas, ¿no? Que te dicen tantas palabras al año 3 meses, más palabras. Siguiendo como desarrollo normal del lenguaje, lo esperado para cada edad. Pero como para que se quede un poquito más claro, al año ya tienen que haber palabras aisladas, palabras sueltas, y a los 2 años palabras o frases más bien cortas. O sea, mamá no quiero, no, otro más. ¿A qué edad dijiste? Al año, palabras sueltas, a los 2 años ya combinaciones de 2 palabras. Mínimo. Entonces, si antes de eso empezamos a notar algunas cositas, podemos pues sí referir o acercarnos con un especialista. Pero si a los 2 años no hay lenguaje verbal, sí se recomienda sí o sí que asistan a una terapia de lenguaje. ¿Puede haber un problema de que escuche mal el niño? Sí. Bueno, idealmente desde que nacen se tiene que hacer un tamiz auditivo en donde se descarte algún problema de audición. Hay muchos tamices, sí, ¿no? El biológico, todos, sí. Hay muchos. Y también le hacen el auditivo, deberían de hacerse desde que nacen. Entonces desde ahí podemos tener un primer filtro. Luego un segundo filtro, también es importante saber si hay antecedentes familiares, que haya algún tema de hipacusia o algún problema de audición. Entonces, para ir descartando. Ahora, si al año, 2 años empezamos a ver algunas señales de alerta como que no responde a su nombre, no empieza a imitar sonidos, como que está muy inmerso en lo que está y realmente no está alerta a los sonidos, también vale la pena que se acerquen y descarten algún problema de audición.
porque pues puede pasar que para aprender el lenguaje primero se tiene que entender, ¿no? La típica frase de que no, es que primero van a entender mucho más de lo que van a poder hablar. Entonces, cuando hay un problema de audición, tal vez estamos como retrasando este proceso natural. Ok, ya llegó a los 2 años y el niño no hace dos palabras juntas, no, apenas y una y a lo mejor muy poquitas y no en la cantidad esperada. Tiene que ver también con la cantidad, pero además de la cantidad, con la calidad. Sí. O sea, que la debe de decir bien, leche y no lele. Sí, bueno, el tema de articulación y de la pronunciación de los fonemas, no pasa nada si a los 2 años no tiene una articulación perfecta. Sí. Porque sí hay tablas también de desarrollo en ese tema, o sea, cuáles son los fonemas que tienen que decir por cada edad. Entonces, para eso justo se acercan a una evaluación del lenguaje de 2 años, en donde observamos no solo las habilidades de articulación, sino si logra imitar, si hay intención por comunicarse, si logra, distintas cosas, aprender vocabulario y todo. Entonces, también se revisan las fonemas que está logrando decir en cada edad, porque sí o sí tienen que decir todos los sonidos hasta los 6 años. A la R, por ejemplo, que es la más difícil, ¿verdad? A los 6 años máximo tienen que ya lograr la pronunciación de todos los fonemas. Ok. ¿Qué tanto ayuda el que los papás les lean cuentos a los niños? Mucho. Los cuentos, las canciones, los juegos 1 a 1, la verdad es que todo eso estimula mucho el lenguaje. Hasta los sonidos, ¿no? Como hace el perro, como hace el gato. Las onomatopeyas, exacto, porque el proceso del lenguaje para llegar a palabras es así. O sea, primero empiezan con balbuceo, luego empiezan con aproximaciones a palabras, luego palabras simples como mamá, papá, que son como repetidas la sílaba, y ya después podemos lograr frases y combinaciones de palabras. Ok, ¿qué hace una terapeuta con un niño que llega, los papás te lo llevan a los 2 años, te dicen, no junta 2 palabras? Ok. Bueno, yo incluso tengo grupos de estimulación del lenguaje a partir del año, en donde sí asisten papás, donde no podemos decir que haya un inicio tardío del lenguaje ni nada, pero podemos ya hacer muchos juegos, canciones, leer cuentos para que lleven muchas herramientas a casa y puedan seguir estimulando. Entonces puede hacerse desde 1 año. Ya a los 2 años podemos tener una evaluación un poquito más formal, digamos, en donde tenemos que lograr o verificar que logre otras habilidades previas del lenguaje. ¿Y qué hacemos? Pues es una evaluación específicamente a cada caso. Y les vas dejando tarea a los papás, quiero pensar. Ajá, exacto, son recomendaciones. Porque, con los papás están todo el día. Exacto, con los papás. Se supone, idealmente. Sí, bueno, que eso también que comentas es muy importante, porque sí está habiendo un cambio y un momento en donde el lenguaje está iniciando un poco más tarde por la forma en la que hay crianza, en donde cada vez los papás tal vez están más ocupados o donde las infancias son más solitarias, donde hay más acceso a pantallas. Bueno, hay muchísimos factores en donde sí está pasando que hay cada vez más chiquitos que se están tardando en hablar. O sea, tú lo ves en consultorio. Sí, claro. Y también post pandemia hay muchos estudios que están ahí como estudiando qué está pasando y qué ha pasado con estos chiquitos que nacieron del 2021-2022. Pero a ver, Mitch, nacieron en pandemia, estuvieron en casa con papá y mamá, idealmente. ¿Por qué no deberían de hablar más que los que estuvieron, no sé, a lo mejor en una guardería o que papá y mamá no pudieron cuidarlos y a lo mejor estaban con la abuelita? ¿No debería de ser al revés? Pues mira, la verdad es que sí son muchos factores, porque a veces papá o mamá, a pesar de que están en casa, pues están trabajando, están ocupados, no le pueden dar el 1 a 1. Y sí una exposición, una estimulación como mucho más guiada que puede haber con una guardería. Y lo más importante que te decía, la interacción social. O sea, incluso nosotros como adultos, pues sí estás en casa, pero conoces tus 4 paredes y ya. Para lograr el lenguaje necesitan exponerse al lenguaje, o sea, salir al súper, conocer amiguitos, ir al parque, o sea, eso es la forma de lograr el lenguaje, no tanto en un espacio como tan controlado donde puede ser una casa. Ahora, también no es por culpar a papás ni nada porque hacen lo mejor que pueden, pero sí es importante que también vayan estudiando cada vez más las formas de cómo lograr el lenguaje en casa, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Que se informen, que se acerquen con especialistas. ¿Ya tuvieron un hijo? Ahora es mucho trabajo, de verdad, yo creo que es el trabajo más complejo que existe, el formar a un hijo, porque no es tenerlo, que eso es lo más fácil. No, pero es que yo soy regañona, ¿qué quieres que te diga? Yo digo, si tienes un hijo, pues antes de tenerlo, infórmate cuáles son los requisitos para ser papá,
no te voy a decir el mejor papá del mundo, pero sí para que tu hijo se desarrolle de la mejor manera posible. Y también ya hay mucha información accesible para ellos, o sea, realmente ya hay videos, tablas de desarrollo del lenguaje, acércate con un pediatra y también pedir ayuda, o sea, porque tal vez es algo que no sabías o que no habías contemplado nunca, entonces creo que está bien descartar cualquier tema y entre antes mejor. Claro, en tu experiencia, Mitch, un chico que está, o un bebé, un niño que se acerca a ti como terapeuta o a cualquier terapeuta del lenguaje, ¿avanzan a pasos agigantados? ¿Va a lograr hablar pues, sin arrastrar malos hábitos del lenguaje? La mayoría de las veces sí se cuando hay una intervención oportuna, cuando hay un compromiso familia o escuela y todo. O sea, como si todos trabajamos en equipo, la verdad es que sí se dan avances muy rápidos y más a esta edad donde aprenden, bueno, de volada. Y con todo el tema de la plasticidad cerebral y los objetivos. Sin embargo, pues sí hay casos específicos en donde nunca van a lograr un lenguaje verbal. Pero bueno, esos son como casos un poquito más específicos. Pero la verdad es que sí, no se preocupen, siempre se puede hacer algo. Ok, el tema del frenillo, que no pueden, ya ves, ¿hay un frenillo abajo de la lengua? Sí, hay un frenillo en la lengua y uno en el labial. Y uno en el labial. Muchas veces cuando se someten, se lo cortan, creo que es algo muy sencillo. Depende, pero bueno, eso es más que nada como por un tema de... También, el pediatra lo puede observar si hay algún tema de lactancia o lo que sea y se determina si es necesario cortarlo o no. Muchas veces no es necesario cortarlo y no tienen mayor repercusión en el nivel de habla. Estar como al pendiente, ¿no?, de los hijos sería una de las recomendaciones. Mitch, muchísimas gracias. ¿En dónde te localizamos? Estamos en 123 por la infancia y podemos compartir información de utilidad y responder sus dudas. En Facebook, en Instagram, 123 por la infancia. ¿Teléfono, algún teléfono que nos puedas dar o ahí que te localicen? Sí, ahí que es más fácil. Perfecto. Muchísimas gracias, Michelle Rodríguez.